Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y en este video vamos a ver cómo realizar un pronóstico a través de una estimación y no a través de un pronóstico lineal, entendiendo los conceptos de interpolación y entendiendo el concepto de extrapolación, utilizando una regresión lineal o una tendencia lineal para obtener un conjunto de valores que se encuentren dentro de la curva y entendiendo cuando se extrapola un conjunto de datos que son sacar valores por fuera de la curva. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta, un poquito de paciencia, por favor. Son dos términos que van muy ligados, son dos términos que están muy unidos, están ahí entre los límites, pero no quieren decir lo mismo. Y depende de lo que tú necesites, tú puedes utilizar un método o bien puedes utilizar el otro, ¿vale? Entonces, suponga por ejemplo, mira esta plantilla de Excel que yo tengo acá y suponga por ejemplo que yo tengo registradas las ventas del año 2021 y lo que llevamos del año 2022. Hoy es mayo 9 del año 2022. Suponga por ejemplo que yo dentro de mi tienda o yo dentro de una tienda empecé a registrar para cada uno de los meses, cada final de mes empecé a registrar el conjunto de unidades vendidas de un montón de productos o de un solo producto, de los productos que tú necesites, y calculaba o anotaba el valor total en las ventas que yo iba registrando en cada uno de esos meses al final de cada periodo. Por ejemplo, mira, aprecia en este caso que yo tengo acá enero 31 del año 2021. En mi Excel las fechas están en el formato americano, es decir, primero está el mes, fíjate, luego está el día y luego está el año. Entonces, prácticamente lo que yo estaba haciendo era apuntando al final de cada periodo la cantidad de unidades vendidas, lo que yo tengo en X en un plano cartesiano y lo que yo tengo en Y, que eran el total de las ventas. En Y iba graficando o iba apuntando dentro del plano cartesiano cuánto yo iba vendiendo, y en el plano de las X o en el eje de las X yo iba apuntando las unidades. Entonces iba colocando, fíjate, para cada uno de los periodos de cada uno de los meses cuántas unidades y cuánto valor iba yo registrando hasta el mes de abril del año 2022. Suponga por ejemplo que me piden hacer un pronóstico mediante una estimación de los periodos del resto del año 2022, por ejemplo teniendo cuidado de que lo que yo necesito interpolar, que lo que yo necesito saber son la cantidad del valor en Y dado una curva, teniendo cuidado de que yo tengo son los valores en X para sacar cada uno de los resultados. Entonces fíjate, no me están diciendo cuánto quiero vender o cuánto posiblemente voy a vender hasta mayo 31 del año 2022 o cuánto voy a vender hasta junio 30 del año 2022, etc. Sino me están diciendo es según esta cantidad de unidades vendidas, cuánto valor de ventas tú puedes obtener, es decir, obtener como una especie de pronóstico, pero no es un pronóstico, sino una estimación. Hacer una estimación teniendo cuidado de esta cantidad de valores que yo tengo registrados dentro de la curva de datos conocidos. Entonces aquí vienen dos conceptos sumamente importantes. Entender qué es una interpolación y entender qué es una extrapolación. ¿Qué es una interpolación? Básicamente una interpolación es conocer un valor o más bien hallar un valor no conocido dentro de una curva de valores conocidos sin salirme de los límites de los datos. En cambio, una extrapolación es hallar un valor no conocido de una nube de datos conocidos, pero saliéndome de los límites de la curva de datos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una extrapolación, tendría que tener en cuenta las fechas, pero si quiero hacer una interpolación, tengo que tener en cuenta son las unidades. Fíjate, por ejemplo, el valor de 700. Yo quisiera saber cuántas ventas puedo realizar vendiendo 700 unidades, pero en este caso, yo me vengo acá para la curva y yo no tengo registrados el valor de 700 de manera exacta. Tengo el valor de 608 como límite mínimo y tengo el valor de 1329 como límite máximo.
Entonces yo quisiera saber cuál es el valor de las ventas para vender 700 unidades. Entonces yo podría hacer en este caso y decir, calcúlelo en base al valor o el precio de costo del producto, pero el precio del costo del producto es variable. Entonces yo hago una interpolación para tener en cuenta o hallar o calcular una estimación haciendo medianamente lo que se conoce como un pronóstico, pero utilizando una interpolación y no una extrapolación de datos, porque quiero calcular un valor no conocido, que es el de 700, dentro de una curva dentro de una curva de valores conocidos, en donde no me voy a salir de los límites, para buscar el valor dentro de la curva. En cambio, por ejemplo, si me dicen cuánto yo puedo vender en mayo 31 del año 2022 o en junio 30 del año 2022, entonces ya me tengo que salir de la curva de los datos, porque yo no tengo datos en este caso de meses del año futuro, que es lo que yo quiero calcular. Entonces ahí tengo que ejercer una extrapolación para calcular un pronóstico mediante una regresión lineal, que obviamente puede utilizar un método de mínimos cuadrados para tener en cuenta la pendiente dentro de la curva y calcular un valor a futuro o a pasado, pero que se encuentre fuera de los límites de los valores que se encuentran conocidos. Prácticamente es esto, mira, te lo voy a explicar gráficamente. Suponga, por ejemplo, que yo quiero calcular una curva con estos valores de estos periodos que se encuentran dentro de un rango de fechas para estas unidades vendidas. Entonces vengo a insertar y coloco un gráfico, por ejemplo, de líneas, pero un gráfico de dispersión, y posteriormente selecciono nuevamente el periodo, pero con los valores monetarios, e inserto nuevamente un gráfico de dispersión de líneas, y ahora vengo acá, los toco a los dos, le voy a bajar el tamaño, por ejemplo a 2 estaría bien, y le bajo el tamaño, por ejemplo a 3 pulgadas, le voy a dar un enter. Fíjate que son dos gráficos completamente diferentes. En este caso aquí tengo un gráfico que me está denotando aquí las fechas, pero aquí tengo la cantidad de unidades vendidas, y aquí tengo en este otro gráfico las ventas. Entonces lo que yo hago es, ¿qué es lo que yo conozco? Para hacer la interpolación mediante un método de tendencia o una tendencia lineal. Entonces lo que yo conozco son las unidades, pero yo necesito es estimar, no necesito pronosticar. Necesito sacar o sí un pronóstico, pero mediante una estimación. Necesito hacer el pronóstico mediante una estimación utilizando una regresión lineal. Entonces fíjate, el 700 no se encuentra de manera exacta acá. Entonces yo vengo y busco el 700 aquí, suponga que me da como por acá, y vengo y cruzo al valor en la misma fecha. Y en una fecha futura del mismo periodo, pero teniendo en cuenta otro año diferente, vengo y calculo el periodo a su altura y después calculo la cantidad de valor monetario. Es una interpolación en toda regla, porque no estoy yendo por fuera de los límites. En cambio, si me dicen calcule el periodo, calcule las ventas para un periodo futuro, me tengo que salir por fuera de los límites y tener una tendencia o una regresión lineal. Cuando te hablen de tendencia lineal, es una regresión lineal que por lo general se hace mediante el método de mínimos cuadrados para calcular valores no conocidos que se encuentran por fuera de los límites de una curva de datos. Entonces básicamente, mira, lo que yo voy a hacer es seleccionar cada uno de los datos que yo quiero obtener y coloco acá igual, y llamo a la función tendencia, esta función que prácticamente, mira lo que me dice, me está diciendo devuelve números en una tendencia lineal, que cuando te hablen de una tendencia lineal es una regresión lineal, entonces que coincide con puntos dentro de datos conocidos o con puntos de datos conocidos. En otras palabras, lo que te dice aquí este IntelliSense es que voy a hacer una regresión lineal mediante una interpolación, porque no me voy a salir de la curva, son datos conocidos en donde yo voy a utilizar el método de regresión lineal de mínimos cuadrados para calcular un valor que se encuentre dentro de la curva, sin salirme de los límites. Entonces, dice usando el método de mínimos cuadrados. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me pide la función? La función me dice, deme un valor conocido en Y. Entonces, ¿cuál es el valor conocido en Y? Este valor monetario. Entonces yo vengo acá, mira,
y se lo paso el valor monetario y posteriormente me dice deme un conocido en X, y el conocido en X sería la cantidad de unidades vendidas, y seguidamente me dice en la nueva matriz deme lo que usted necesita estimar, para sacar su pronóstico mediante la interpolación. Entonces yo vengo y le digo acá, tome en cuenta cada una de estas unidades que se encuentran a futuro, sí, pero que yo voy a interpolar, yo no voy a extrapolar, voy a hacer es una interpolación. No me importa si están a futuro o no, quisiera saber cuánto es mediante una interpolación para que me haga una estimación, un pronóstico mediante estimación y no un pronóstico, por ejemplo un forecasting, o me haga en este caso a futuro, una tendencia a futuro. En la constante, por ejemplo, puede ser automática, que calcula la pendiente de manera automática, que lo hace por default. Aquí mira, se establece igual a 0 o se hace normalmente. Entonces yo le digo hágalo normalmente de manera automática, calcule la pendiente bajo la curva. Y como tengo seleccionados los datos, la función tendencia lo que hace es devolverme una matriz de valores con la misma cantidad de valores estimados para las unidades en X que yo le pase dentro del argumento matriz nueva de X, que serían en este caso 6 valores. Entonces lo que yo hago prácticamente es evaluar esto con Control Shift Enter en una versión tradicional, o bien en este caso evaluarla de manera normal, y el nuevo motor de cálculo en una nueva versión prácticamente desborda cada uno de los elementos. Por ejemplo, puedo saber el total al final del periodo. Por ejemplo, estos meses le digo el total sería la suma de cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores sería la suma y calculo un total de 103.391 unidades. Y aquí, por ejemplo, el total de este otro periodo que yo tengo registrado sería la suma de este conjunto de valores, que serían 232.967. Por ejemplo, la estimación para el mismo periodo de tiempo en donde yo tenga en cuenta desde mayo, fíjate, desde mayo hasta diciembre, sería en este caso, vamos a ver aquí que la hice mal, de mayo hasta diciembre, sería en este caso acá, 355.631, pero según ese pronóstico a través de la estimación me darían 103.391, porque estoy calculando en base a todo el rango de valores mínimos hasta el máximo sin salirme dentro de la curva. Ahora bien, si lo que quieres hacer es forecasting, como lo hicimos en un video anterior para el dashboard negro, lo que tienes que hacer en este caso es utilizar a la función pronóstico. Fíjate, la función pronóstico punto lineal utiliza del mismo modo una tendencia de tipo lineal, es decir, una regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados, pero para conocer valores que no existen, valores no conocidos, sacándome de los límites de los datos. Es decir, me saca de los valores conocidos un valor que está por fuera de los datos que yo conozco. Es decir, me lleva a futuro o bien puede llevarme a pasado. En este caso, eso es un pronóstico, pero a futuro, mediante un pronóstico, en este caso lineal, en toda regla, un forecasting, y no una estimación. Una estimación o un pronóstico obtenido mediante estimación es una regresión lineal a través de una interpolación. Y un pronóstico o forecasting es una tendencia lineal o una regresión lineal a través de mínimos cuadrados, pero a través de un método de extrapolación que me está sacando los datos por fuera de la curva. Son dos conceptos que van muy de la mano, van muy pegaditos, y hay que saber qué es lo que se quiere. En un forecasting o en un pronóstico punto lineal o en un pronóstico de forecasting para sacar una tendencia a futuro, yo tengo que tener en cuenta el periodo y el valor. Tengo que tener en cuenta este periodo y tengo en cuenta este periodo y el valor. Y en base a él estimo, en base a este conjunto de meses, en una curva hacia arriba ascendente, en un periodo ascendente, yo voy estimando, es decir, solamente tengo en cuenta esta curva y extrapolo por fuera de los límites que en este caso yo tenga registrados en mi nube de datos. Son dos conceptos diferentes que van de la mano. Muchas personas o muchos de nosotros cuando estamos aprendiendo a hacer este tipo de análisis,
solemos confundir un pronóstico mediante interpolación y un pronóstico mediante extrapolación. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo podría decirles, una interpolación es una estimación. En cambio, lo que yo hago como forecasting ya sería un pronóstico. Aunque esto también suelen decirle pronóstico. Un pronóstico mediante estimación. ¿Listo? Entonces, amigos, espero que este concepto haya quedado claro. Y pues cualquier duda, bien puedan en la caja de comentarios, y si tengo tiempo, con gusto les respondo en base al conocimiento que tengo y que he adquirido en base a la experiencia, para incrementar mucho más el conocimiento sobre estos temas. Estos temas que dentro de la industria, dentro de la empresa, dentro de la parte de ventas, se ve muchísimo, se necesita mucho, ¿vale? Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, como siempre digo, y nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto y cuídense mucho.